Hace poco menos de un mes, Leonardo Loureiro asumió como presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales y nos pareció oportuno el momento para invitarlo a la mañana de la diaria porque hay una cantidad de temas en la agenda pública que involucran a las cámaras empresariales, discusiones abiertas muy importantes, algunas que son ejes de lo que se propone hacer o por lo menos de los acentos que ha marcado el actual gobierno, así que lo estamos recibiendo en este momento. Leonardo, bienvenido, buen día. Buen día, Martín, un gusto estar acá con ustedes. Desde hace, yo decía, poquito menos de un mes, sos presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Sí, desde el 15 de julio yo venía de vicepresidente de 2 años, venía de 6 años de presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnología y la Información. Y bueno, tomé el desafío de representar a la Confederación por 2 años a partir del 15 de julio. Cuando en su momento se presentó públicamente la Confederación de Cámaras Empresariales, años atrás, a mí siempre me llamó la atención la cuestión de cuál es el ejercicio político, en este caso de sus directivos, directivas, vos como presidente, para defender el interés empresarial en una cámara que al abarcar a todas las cámaras, en una confederación que al abarcar a todas las cámaras empresariales, también puede que en determinados momentos deba defender intereses contrapuestos. Es decir, hay cámaras empresariales de los más distintos rubros que tienen demandas diferentes y que muchas veces, toman las consecuencias de las políticas que se aplican de manera distinta también. ¿Cómo se hace con esa diversidad? A ver, está buena la pregunta porque es como un punto de equilibrio. Lo primero, como para contextualizar, la Confederación lo que trata siempre son temas más de luces largas, digamos, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho en el tema de educación, innovación, todos los diálogos que tú mencionabas antes en la previa, los diálogos sociales, estamos involucrados, pero porque no son temas del punto del momento, sino que son temas más de futuro. Los temas coyunturales los trata cada cámara. Y el punto de equilibrio que yo mencionaba es como la dicotomía que hay entre exportación e importación, ¿no? O sea, hay empresas que exportan y hay empresas que importan. Voy a separarlo en esos dos contextos porque es más fácil explicarlo. Y obviamente hay intereses contrapuestos, pero el equilibrio está, o sea, siempre tiene que haber un punto de equilibrio. No puede haber un péndulo orientado hacia un lado o hacia el otro, o a veces va a un lado o hacia el otro y se va moviendo y ahí van generándose, digamos, las posibilidades para cada uno de los sectores. Obviamente hay temas que hay que negociar internamente y preferimos eso que se diluya ahí, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo cantado, el dólar, por ejemplo. El dólar como está ahora, se habla de atraso cambiario, es un problema para el sector exportador, particularmente para el sector primario, pero seguramente para quienes importan mercadería a Uruguay sea una buena noticia. Sí, a ver, siempre eso hasta el final es como te decía, ese punto de equilibrio, porque un dólar caro no le sirve a algunos y un dólar barato no le sirve a otros, y al final en el contexto general de la economía del país nos afecta a todos. Entonces, siempre tiene que haber un punto donde el dólar sea el ajustado. Si vos me preguntás a mí, que yo vengo de un sector exportador como es el tecnológico, obviamente quiero el dólar a 50, 60, o sea, cuanto más alto esté mejor, tengo los costos en peso, o sea, pero no ese es el caso, o sea, lo que importa acá es qué se puede hacer. Primero, el dólar está fijado normalmente por valor de mercado. Hay condiciones específicas del emisor del dólar, que es Estados Unidos, y eso te afecta. También te afecta la cantidad de dólares que entran al país, tanto por exportación como por inversión directa extranjera. Y hay cosas que puede hacer el Banco Central, hay cosas que puede hacer el gobierno y otras cosas que no puede. O sea, entonces al final, más o menos yo te diría de que las cosas que nosotros hemos reclamado como confederación a los gobiernos que se hicieran, ya se hicieron. Entonces, hoy casi que te diría que el dólar es un valor de mercado. Sí, a los que exportamos nos encantaría que el dólar estuviera más alto. O sea que ahí por lo menos una parte de la Confederación de Cámaras Empresariales tiene esa visión, pero no hay una posición unánime en el sentido de decir debería estar más alto, o sí la hay. Te diría que hay unos pocos pesos que podría estar más alto. Sí, podría estar, y eso no es solo porque, digamos, en particular a mí me interese, porque estoy en un sector exportador, sino que efectivamente hay cosas que capaz que 42, 43 pesos o 44 podría ser el valor. No estoy de acuerdo con algunas lecturas de otros colegas que dicen que tendría que estar más alto. El diálogo social es una de las grandes apuestas del gobierno que involucra a la Confederación de Cámaras Empresariales, que en la comisión ejecutiva del diálogo social, digamos,
en el contexto del conjunto de organizaciones sociales representadas, algunas sindicales, otras con otras características, tiene dos representantes titulares, sí, que son Gustavo Michelin y Leonardo Singer, y dos personas que actúan como suplentes, ¿no? Sí. Alternas, Bárbara Mainzer y Margarita Varela. ¿Con qué objetivo concurrió a esta comisión? Forma parte de esta comisión ejecutiva del diálogo social la Confederación de Cámaras Empresariales. A ver, mira, esa pregunta me la hicieron el día que asumí, porque justo el día anterior los partidos políticos habían decidido no participar, algunos de los partidos, perdón. Y nosotros lo que decimos es, queremos que se escuche nuestra voz. Nosotros lo que sí tenemos claro es que hay determinados temas que son urgentes para el país, y la matriz social, Uruguay tiene esa, digamos, esa tradición de tener una matriz de protección social muy amplia. El mensaje es, la matriz, cuanto mejor sea, cuanto más se pueda digamos, apoyar todos los programas sociales, es ideal, pero todo eso tiene un costo, y esos costos tienen que salir de algún lado. Entonces creemos que vamos más por la línea de lo que ha planteado muchas veces el ministro Done, que es el incremento en el Producto Bruto Interno. O sea, que tenemos que crecer como país en el tema Producto Bruto Interno, y tenemos que llegar a niveles más de país desarrollado si queremos mantener la matriz social completa como hoy la tenemos. ¿Qué significa eso? Que hoy tendríamos que estar creciendo entre el 2 y el 3% durante los próximos 5 o 10 años. O sea, es un desafío muy amplio. Entonces, yo creo que hay que atar ese tipo de cosas. Todo lo que se llega al consenso dentro del diálogo social, hay que ir para ese lado. El país ya tiene una presión fiscal muy alta, no se puede aumentar impuestos. No es porque no querramos que se aumenten impuestos, es que la presión fiscal es alta. Y lo otro es, si uno toma cualquier decisión que se tome en consideración al tema de aumento de impuestos, no solo afecta el tema puntual, sino que puede afectar decisiones de inversiones de extranjeros o nacionales que dicen, bueno, me cambiaron las reglas de juego, yo capaz que no estoy decidido a invertir los 11.000 a 12.000 millones de dólares que plantea el ministro Done que hay que invertir, que tienen que venir del sector privado. O sea, las últimas cifras que había escuchado de Odón eran 16.000 millones, 15.000 millones de dólares que hay que invertir, y eso la mayor parte la tiene que poner el sector privado. Antes de meternos a lo impositivo, que es todo un capítulo que tenemos previsto abordar contigo en esta entrevista, hablabas de la necesidad de que Uruguay crezca durante cerca de 10 años entre un 2 y 3%. En realidad la proyección de crecimiento para este año no está lejos de esa cifra, pero hay quienes dicen que es todavía un crecimiento bajo. ¿Alcanza con eso? No, a ver, volvemos a... Yo había leído bastante en profundidad un libro de Ricardo Pascal, El país que nos debemos, y el Uruguay que nos debemos, perdón, y también había leído el libro de Done. Los dos van por la misma línea. O sea, vos tenés, nosotros... hay una divergencia, o sea, nosotros nos fuimos de ese criterio del crecimiento constante en 2 a 3% y fuimos para abajo al 1%, la última cifra creo que los últimos 20 años da 1%, un poquito más arriba del 1%. Eso no te alcanza para, vuelvo a insistir, a cubrir la matriz de protección social que tenemos. Nosotros necesitamos crecer mucho más. Eso va por tomar decisiones de mejorar la eficiencia del Estado, que es una de las cosas que nosotros proponíamos en nuestra agenda. Yo le llamo, si querés, optimizar cosas. O sea, de hecho, ya hay una señal positiva del Ministerio de Economía, hay otros ministerios que están simplificando los trámites. Eso produce un ahorro de costos importante. En cuanto al tema del desarrollo, para que vean lo importante que es para todos nosotros, este viernes, no sé si es público, pero lo hago público, nos estamos reuniendo en la OPP con el PIT-CNT justamente para analizar aspectos relacionados al desarrollo del Uruguay. Vamos, o sea, así como hablábamos del diálogo social, en este momento hay un diálogo por la seguridad pública en el edificio de la Presidencia, donde estamos asistiendo también. Nosotros, en todo lo que sea de largo plazo, nosotros estamos trabajando y estamos aportando la visión empresarial. En concreto, en este tema del desarrollo, estamos con algunas ideas y propuestas que vamos a estar discutiendo con la OPP y el PIT-CNT este viernes. ¿Y cuáles, por ejemplo? No, a ver, una de las cosas que es clara es que hay que atacar el tema de la productividad para mejorar la competitividad. La productividad es a través de
mejorar la capacitación y la educación de todos los actuales trabajadores y los trabajadores del futuro. La tendencia mundial es a que todos los trabajos, la mayor cantidad de los trabajos van a requerir habilidades y conocimientos profundos. Eso lo comentaba el pasado martes en un evento del trabajo del futuro, en donde yo me fui más por... Era el futuro del trabajo el título de la convocatoria. Yo fui por los trabajos del futuro, no por el futuro del trabajo. Y los trabajos del futuro están asociados, como decía la Comisión de Futuros del Parlamento, relacionados mucho al conocimiento. O sea, y el conocimiento se arregla con educación y formación. Entonces ahí los grandes actores donde nosotros queremos trabajar es con la ANEP, que ya venimos en conversaciones antes de que asumieran, con la INEFOP, que tenemos que trabajar en la como generar nuevas habilidades para los trabajadores actuales. Y también hay un trabajo que estamos ahí con una idea con el presidente del CODICEN, que es como la certificación de los conocimientos para que los trabajadores logren culminar su liceo, su bachillerato, lo que hayan hecho, para poder tener habilidades técnicas que le permitan mejorar en el ámbito laboral. ¿Pero esa certificación hoy no existe? En realidad no existe, las certificaciones pueden, o sea, tiene que haber un cambio en determinado tipo de normas que habilite ese finishing, como se le llama, lamentablemente la palabra que se usa en inglés, pero es como la finalización, y esas certificaciones hoy en realidad la UTU puede dar determinado tipo de certificaciones. Lo que hay que hacer es que se tomen como para poder culminar, y además que permitan generar ese concepto de créditos, que uno dice, yo puedo estar en mi empresa o yo empresa puedo darle a un grupo de trabajadores una capacitación, y esa capacitación certificada por la UTU le genere créditos. El acumulativo de créditos le puede dar una tecnicatura a la persona. Eso no está 100% elaborado, o sea, existen algunos casos, pero tenemos que llevar a casos mucho más sofisticados. Hoy, si tú querés dar en la UTU un curso de mecánica asociado a motores de hidrógeno, los que más saben son los de la industria del hidrógeno, los motores de hidrógeno. No hay profesores que estén capacitados para hacer eso. Bueno, podríamos darlo desde las empresas, que esa certificación se habilite, y eso, hay determinados cosas sencillas de resolver que estamos conversando con el presidente del CODICEN, Pablo Cayani. Es interesante porque tiene que ver esa propuesta con desafíos vinculados al futuro del trabajo, como decías, pero bueno, también ahora que mencionaste a Cayani, toca aspectos que en el Uruguay son en general se consideran muy importantes y generan debate con respecto a las políticas educativas, al rol rector de determinadas organizaciones, en este caso el CODICEN de la ANEP. ¿Qué primera devolución has tenido, aunque más no sean charlas informales, cuando planteaste esta idea que tenés que abordar? Más que informales, fueron formales. Ahora me estaban, digamos, podamos usar la expresión uruguaya, me estaban picaneando del otro lado, porque yo había estado de viaje y había atrasado un poco ponernos a sentar a llevarlo a un proyecto concreto. No, está avanzadísimo esto. Nos vamos a sentar varios actores a ver cómo podemos eso llevarlo a la práctica ya. O sea, no esperar a más nada, porque no necesita nada. O sea, necesitamos simplemente ponerlo sobre un papel y que eso se transforme en un proyecto. ¿Eso sería un proyecto de ley? ¿Debería ir al Parlamento? No sé si tiene que ser proyecto de ley. Creo que puede ser simplemente acuerdos, porque como tú preguntabas, ¿qué faltas? Ya están. ¿Viste eso? Paul Krugman decía, el crecimiento económico viene cuando se reorganizan determinados activos económicos que uno ya tiene. O sea, es simplemente combinar lo que ya existe. Esto es lo mismo, es combinar lo que ya existe y transformarlo en un proyecto mucho más atractivo. Y así como en la educación, también está la innovación, que es el otro tema que hay que trabajar muy fuerte. Volviendo a discusiones que están presentes, que seguramente se presenten en los ámbitos del diálogo social, pero que también ya se han presentado afuera y que tocan aspectos en los que adelantaste postura de la Comisión, o mejor dicho, de la Confederación de Cámaras Empresariales. ¿Cómo reaccionan ante la propuesta impulsada por el PIT-CNT y también por algunos sectores del Frente Amplio de avanzar en un impuesto a la riqueza, según las últimas formulaciones que se han hecho públicamente, utilizando la herramienta ya existente del impuesto al patrimonio de las personas físicas?
A ver, lo que sí hay que tener en cuenta, el otro día escuchaba, yo me baso en los que más saben, o sea, el otro día escuchaba justamente a un economista que lo que explicaba es que nosotros hoy tenemos un sistema tributario que viene de la última ley del 2007, liderada por el contador Danilo Astori, en donde tiene toda una estructura. Entonces, tocar cualquier impuesto necesita que se analice el contexto global. No sé si, o sea, puede ser una idea adecuada esa, lo que hay que hacer es analizarla en su contexto global. Eso me parece, de hecho también escuchaba un economista español que hablaba de que ellos tenían ese impuesto, no recaudaban casi nada, y él proponía ir por este camino del patrimonio. Puede ser el mecanismo, pero eso hay que analizarlo, que no afecte decisiones o imagen país que después nos afecten en el contexto de las inversiones, ¿no? Ahora, O sea, es interesante esa respuesta porque al comienzo habías dicho que entendías que no debía aumentarse la carga tributaria, que a criterio de ustedes ya es alta en Uruguay, pero con respecto a el uso de la herramienta del impuesto al patrimonio a las personas físicas para el combate a la pobreza infantil, que es de lo que se habla, para generar un fondo que pueda o recursos que puedan permitir realizar o llevar adelante esas políticas, por lo menos mostrás una cierta apertura. no, yo muestro apertura a analizarlo y a estudiarlo y que no impacta el resto. Lo que yo uso, el ejemplo, es el clásico tema del efecto mariposa. Si vos tocas algo, a veces pensás que estás resolviendo algo y afectás todo. Y voy a usar un ejemplo concreto de que pasó hace poco. Si vos tocas, por ejemplo, lo que pasó con el Ministerio de Ganadería, que tocó el tema de la exportación de ganado en pie, afectó a todo el sector. No solo trató de resolver un problema, pero ese problema ocasionó un problema más grande. Entonces, lo que estoy diciendo es lo que planteaba este economista en una columna en un periódico, decía, analicemos el contexto total, o sea, no toquemos algo por querer hacerlo. Si vos me preguntás, que es uno de los temas de los 4 puntos que está en el diálogo social, el tema de la primera infancia, y sí, yo el otro día decía a otro colega tuyo, capaz que eliminando ineficiencias del Estado, que yo no hablo digo, la ineficiencia del Estado lo digo en total, o sea, todos los gobiernos han tenido esa problemática y esa ineficiencia te puede generar ahorros, que esos ahorros sean los que se puedan destinar a la primera infancia. Y el otro tema es, hay que asociarlo a si queremos resolver ese problema, que ese dinero efectivamente vaya a eso. O sea, nos duele a todos el tema de la primera infancia, o sea, no todos queremos resolverlo, pero tenemos que tener certeza de que no quede en rentas generales y se diluya en cualquier parte del presupuesto. Bueno, en ese sentido parece haber en el ámbito que elaboró el PIT-CNT acuerdo en establecer pautas que hagan que efectivamente, si eso se instrumentara, lo que se recaude sea específicamente para la finalidad primera infancia. Eso hay que tocar varias leyes para poder hacerlo, o sea, sí, podría ser, pero hay que analizarlo. Y volviendo a la propuesta concreta, ¿no? Vos planteabas esto de, bueno, tener cuidado porque a veces tocar una cosa implica desordenar otras o afectar a otras que a priori no deberían ser afectadas. Si se grabara el patrimonio asociado a inmuebles, por ejemplo, de personas residentes en Uruguay, ¿eso podría repercutir en la vida de las empresas? Hablo de las empresas porque sos el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. No lo veo, de hecho, la ley está, o sea, simplemente el impuesto al patrimonio existe. O sea, capaz que hay que controlarlo más. Sí, bueno, acá Sergio Somaruga la semana pasada, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, cuestionaba el hecho de que en el año anterior, según decías, hubo exoneraciones por 1.400 millones con respecto a ese impuesto en particular. ¿Qué visión tienen ustedes de las exoneraciones? Lo que pasa es que eso es lo que está estudiando y estamos esperando, porque eso ha sido un estudio interno del Ministerio de Economía y Finanzas, que de hecho lo está liderando, entiendo yo, la economista Isabel Antonaccio, que están analizando las renuncias fiscales, cómo reorganizar las renuncias fiscales. O sea, la renuncia fiscal se hace por un objetivo, o sea, hoy se habla de el temas en la construcción de vivienda promovida, pero eso ha generado una cantidad de empleo. Entonces, a veces hago una cierta renuncia fiscal, pero el retorno que obtengo por esa renuncia fiscal es muy alto. Voy a poner un ejemplo que estuve directo, relacionado. O sea, estuvimos trabajando en el sector de tecnologías, pero lo queríamos hacer más amplio, atraer personal calificado como migración calificada, ¿no? O sea, esas personas hoy no están. Las que vienen se van porque el país es caro. Entonces,
no soportan el costo adicional que tiene de venirse a un país extranjero a vivir al Uruguay. Tiene un costo adicional para ellos que las empresas no lo podemos solventar, porque bueno, nosotros tenemos una estructura de costos que está igual para todos, para el nacional como para el extranjero. Cuando viene ese extranjero, el costo es tan alto que decide volverse a su país. Bueno, se instrumentó algo que estaba pensado para eso. ¿Me puede decir, hubo una renuncia fiscal? Ahí sí, pero no, si traía 1.000, 2.000 personas a trabajar con los salarios altos, el retorno que tenía por el IRPF era mucho mayor que la renuncia fiscal que se estaba teniendo. Entonces, hay una o por el consumo que producen esas personas en un territorio. O sea, hay una empresa colombiana que se instaló en Paysandú. Si esa empresa colombiana tiene 200 personas y esas 200 personas ganan los salarios de un sector en el área del conocimiento, como las tecnologías de información, todos esos ingresos normalmente van a ir al consumo local. Es mucha plata que ingresa por consumo. Entonces, esas personas no existían. Si existen, es un beneficio. Bueno, esto lo mismo pasa con cualquier renuncia fiscal. Mejora y produce efectos que hay que cuantificarlos. El impacto de muchas de las renuncias fiscales es muy positivo. Una de las cosas que se cuestiona con respecto a las exoneraciones, a las renuncias fiscales, particularmente cuando se trata de inversión extranjera directa, es que las utilidades van a casas matrices ubicadas en otros países y no quedan aquí. Mira, no tengo esa visión, porque en el último reporte de Uruguay 21 sobre esa temática, la reinversión en el país era sobre el 60%. O sea que el que vino, usemos un ejemplo, el más grande, UPM vino, hizo una inversión gigante en el litoral y de acá va a hacer una inversión gigante en el centro del país. Muchas de esas utilidades se reinvirtieron ahí, o sea que en realidad no lo veo así. O sea, lo que vemos es que el país es un país confiable. Si se mantiene confiable como siempre ha sido, eso genera que muchos de los ingresos obtenidos en el país se reinviertan en el país, y eso está pasando. Capaz que habría que ver en la última cifra, pero la última cifra era altamente positiva. A nivel del gobierno, no ya del PIT-CNT, ante el cercano, digamos, envío al Parlamento del proyecto de ley de presupuesto, se habla de algún tipo de gravamen sobre depósitos en el exterior, particularmente de personas extranjeras residentes en el país. Son ideas que se están manejando, hay notas periodísticas recientes que empiezan a abundar en algo que incluso el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, había planteado en un sentido más genérico antes. ¿Tienen opinión al respecto? No tengo opinión yo y no tiene opinión la Cámara, la Confederación. ¿Pero les parece un instrumento digno de ser estudiado? Los instrumentos, o sea, todo lo que sea estudiado y tenga un fundamento, digamos, serio, es bien recibido. Volviendo a planteos del PIT-CNT, retomando lo que dijo aquí Somarúa la semana pasada y centrándonos en propuestas que seguramente lleguen en algún momento al diálogo social, también se refirió Somarúa a la necesidad que el movimiento sindical entiende está planteada de que haya cambios en los aportes patronales, que se pase a un esquema por ganancia y no vinculado a la masa salarial. ¿Cómo se paran ante esa discusión? A ver, es la primera vez que lo escucho, o sea que estoy contestándote en caliente. O sea, no tendríamos que analizarlo. O sea, no estoy rehuyendo la pregunta y no quiero darte una respuesta. Mejor dicho, quiero darte una respuesta. No lo sé, esas cosas hay que analizarlas. Hoy la presión, digamos, de los aportes patronales es alta. Hoy tenemos que solventar un déficit muy grande del BPS. O sea, es alta porque hay sectores, por ejemplo, el rural, que aportan bastante menos. No, hay que analizarlo. O sea, viste que hay renuncias fiscales que vienen unas por los aportes patronales y otras vienen por los impuestos a la renta. Eso, de hecho, es uno de los problemas que tiene el sistema de renuncias fiscales. Vas a encontrar que varios sectores de actividad económica, algunos los beneficiaron por un lado, otros los beneficiaron por otro, pero capaz que en el tema de los aportes, en el balance, es favorable al sistema impositivo. O sea, eso no hay que analizarlo de esa manera. Como te decía, si lo mirás las cifras, digamos, sola, capaz que eso te dice, podríamos tocar acá, pero capaz que están aportando más por otro lado. Entonces yo lo analizaría. Ese es un tema que hay que verlo en el contexto, bueno, pueden ser de los aportes, de las propuestas que se hagan en el diálogo social. Estás hoy presidiendo la Confederación de Cámaras Empresariales y sos de la rama, has llegado a ese lugar
por tu vínculo con las tecnologías de la información. Sí. Fuiste presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información durante mucho tiempo, y el planteo que yo hacía de Somarúa, entre otras cosas, incorporaba algo que para el PIT-CNT es todo un desafío, porque así lo han planteado, y es justamente ir hacia cambios en los sistemas de aportación, entre otras cosas, porque la sustitución de puestos de trabajo por tecnologías, se entiende en el movimiento sindical, hace que determinados sectores puedan tener las mismas ganancias o incrementarlas, pero empleando a menos personas. Entonces se defiende el criterio de lo que se define como fiscalidad robótica, para compensar la pérdida de trabajo y aportes al BPS que generaría esa sustitución justamente de mano de obra humana por tecnología. ¿Están abiertos a aceptar que pueda haber algún tipo de aporte asociado al uso de tecnología en las empresas? A ver, en realidad eso ya hoy pasa en algunos contextos, o sea, pero en el tema tecnológico me pones en la disyuntiva, ¿no? Porque nosotros justamente aportamos tecnología para la mejora de la productividad. Yo creo que eso lo que pasa es que Somarúa no está viendo de que hay nuevas fuentes laborales que están asociadas a la no digital. A cuando yo introduzco una mejora desde el punto de vista tecnológico, genero nuevas formas de trabajo, lo que hay que formar a las personas para esas nuevas formas de trabajo. Ahí se me ocurren dos desafíos. Uno es cuantitativo y el otro cualitativo. No, hay un desafío que se produce. O sea, el primer problema que hay es que hay realmente, sí, es verdad, hay una fricción. Y esa fricción es el tiempo que te lleva que las personas se puedan tener las nuevas habilidades. Eso es uno de los temas que hoy, en la situación actual, es el más complejo. Lo que sí hay que prever que el futuro va a ser más desafiante, entonces hay que trabajar en la educación para que eso no sea tan desafiante y estemos en una sociedad de aprendizaje, como le llamaba la Comisión de Futuros del Parlamento. O sea, esto es un aprendizaje constante. Esta radio antes, estoy en una radio que es un periódico formalmente, ¿no? Entonces, antes no existía la multicanalidad. ¿Qué lo habilitó? ¿Por qué estamos hoy saliendo por streaming? Porque la tecnología. ¿Eso sustituyó trabajos? ¿O tenemos la gente que está detrás de consola que antes no existía ese trabajo? Bueno, pero se formaron para eso. En el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo bien notorio, ¿no?, de las porterías de los edificios. Bueno, hoy una persona a través de un tótem hace el trabajo atendiendo muchos edificios que antes presencialmente hacían capaz que 20. Sí, a ver, el presidente del PCNT en este evento que estuve del futuro del trabajo hablaba de ese caso y lo ponía, y es uno de los que seguramente discutamos este viernes en la OPP. Está bien, pero ¿es real o mejoró el trabajo? Porque ahora una persona a distancia con tecnología puede controlar más edificios. Capaz que había edificios que no tenían portero. Ahora sí lo tienen. Se me ocurre otra pregunta. En el hipotético caso de que el país desarrolle las políticas educativas necesarias para que haya más gente capacitada para trabajar con tecnologías de la información, que son... O nuevas, o sea, puede ser hidrógeno, nuevas puede ser posibilidades. otras cosas. Exacto, pero en ese caso, ¿se puede decir que la cantidad de empleos nuevos va a ser igual a todos los que están siendo sustituidos? ¿No hay un problema cuantitativo justamente ahí? Mira, todos los estudios indican que se va a crear más de lo que se destruye. Pero te voy a poner un ejemplo bien concreto. Eso es así, hay estudios que dicen eso. Así categóricamente. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuáles? No, el World Economic Forum, hay un estudio de la OIT también, o sea, hay varios. O sea, lo complejo acá es que en realidad también es cierto que hay cierta incertidumbre, ¿tá? ¿En dónde está esa incertidumbre? Te lo voy a poner un ejemplo que manejo más claro, que es el tema de las empresas de software. Hoy es uno de los sectores más afectados por la inteligencia artificial. Pero hoy imagínate que mi empresa tiene 200 personas. Yo no sé si dentro de 5 años voy a necesitar 20 o voy a necesitar 400. ¿Ah? Eso decía el otro día Nicolás Jodal. Y yo escuchaba a Nicolás y decía, mira, tiene razón. Y Nico se iba porque para él iba a necesitar 400 seguramente, pero no lo tenía, o sea, él no podía, digamos, y yo tampoco, podemos digamos, ahora asegurarlo. Pero no hay tanta certeza, porque al final te necesitas una cantidad de gente. El otro día escuchaba una charla de una experta en marketing que tenía un equipo que eran 2 personas, empezaron a incorporar inteligencia artificial y pasaron a 4 personas. O sea, crearon 2 fuentes laborales. Te estoy hablando de números muy pequeños, pero quiero usar el ejemplo para que se entienda de que se puede hacer cosas que antes no se podían hacer.
sea, y uso lo que más manejo y domino, que es todo el tema relacionado a las tecnologías de la información. Pero efectivamente, hoy hay cosas que se pueden hacer que antes no se podía hacer. Voy a poner un ejemplo muy que la gente no lo conoce, pero existe. Cuando uno llega o vas a viajar, vas a seguir a la selección uruguaya, vas a transmitir y cuando vas a comprar el pasaje, te lo vende un sistema que se llama Amadeus. El famoso sistema que interactúa en todas las aerolíneas. Ese sistema está hecho con tecnología de cuando yo empecé a estudiar ingeniería, en el año 88, con un sistema que se llama COBOL. Reprogramar todo eso estaba estimado en $1.000 millones. Era imposible cambiarlo. Hoy con la tecnología actual sí es posible cambiarlo, pero antes no lo podías hacer porque el negocio no te lo habilitaba. Entonces hay cosas nuevas que se van a poder hacer que antes no se podían hacer gracias a la tecnología. Pero eso, yo voy mucho al interior, me encanta, y veo drones haciendo cosas que antes no se podían hacer. O sea, sacar fotos aéreas antes era inviable para hacer monitoreo de cultivos. ¿Le sacó el trabajo a alguien? No. Si antes era un satélite que lo compraba una empresa extranjera, ahora tengo un equipo de uruguayos que me están proveyendo servicios de drones. Ahora, volviendo a aquellos casos en los que sí se sustituye trabajo, que creo que hay muchos y algunos los mencionan. Hay. Y mientras tanto, mientras la gente que hoy pierde el trabajo no esté capacitada, ¿hay apertura a pensar que se puede aplicar algún tipo de gravamen sobre empresas que aumenten su ganancia aplicando tecnología que sustituye empleo como forma de acompañar ese proceso? Vos lo ves de esa manera, yo te lo planteo de otra vez. ¿Por qué no invertimos más en capacitación en esas personas para poder rehabilitarlas? Y si con ese tributo, si con ese aporte mayor podés financiar la recapacitación. Prefiero subsidiar eso. O sea, es lo mismo. O sea, el dinero va a venir de una sola caja, que es la caja del Estado. Y la caja del Estado hoy está complicada. Claro, pero para realizar un nuevo subsidio, es decir, uno puede plantear que eso se haga con los recursos existentes o con una caja ampliada, producto de algún tipo de solución de transición, transitoria. Eso va a la pregunta. Sí, pero el tema es que lo que te pasa es, vamos a un ejemplo de integrantes de la Confederación. Vos tenés supermercados que sí también lo usó el ejemplo, Abdala, de que se incorporan cajas. Pero el supermercado está compitiendo con las grandes tecnológicas que venden todo por la web. ¿Cómo hace para que una persona se sienta bien servida en su local comercial? Y tiene que poner tecnología. Si no pone tecnología, se va a quedar fuera de mercado. O sea, pero se va a quedar fuera de mercado por grandes multinacionales que trabajan dentro del país. Yo prefiero que este supermercado invierta en tecnología, tenga más gente digamos teniendo productos físicos que se pueden ir y comprar que por otras vías. Para cerrar la entrevista, ¿cómo están evaluando la marcha de la ronda de negociación colectiva que se inició en este segundo semestre? A ver, el primer mensaje es: nos hubiese gustado que la pauta fuera otra, eso no hay duda. Lo pusimos se lo dimos a todos los presidenciables a final de año del año pasado y se lo planteamos nuevamente al presidente Orsi cuando estaba en la transición. Ahora nosotros nos vamos a reunir la semana que viene con el presidente Orsi, pero en ese momento, y se lo planteamos al ministro Castillo, nosotros una de las cosas que nos hubiese gustado era que se tuviera en cuenta la heterogeneidad. La heterogeneidad en todos los casos, en todo sentido, la heterogeneidad de la locación. No es lo mismo el mismo tipo de industria en Rivera que en Maldonado, no es lo mismo una pyme que está en Salto que una gran compañía que está instalada en Yung o en Montevideo. Entonces el tamaño, la locación era importante que se tuviera en cuenta para el Consejo de Salarios, ¿no? Eso es una de las cosas que nos hubiese gustado. Lo otro tema que hay que resolver es un tema que no ha sido fácil, que es el tema de los descuelgues. Eso también se planteaba, queríamos que hubiera una posibilidad de que aquellas empresas que tuvieran alguna complicación o por condiciones de mercado, yo qué sé, hay empresas, por ejemplo, que pagan sus salarios en dólares. El salario del dólar va cambiando y encima tenés la presión del aumento salarial, te va complicando todo el funcionamiento. Entonces, ese tipo de cosas hay que incorporarlas. Y bueno, y sigue estando nuestra reclamo en la OIT, que parte de ese reclamo grande que lideran la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio está plantado en la OIT. El gobierno pasado resolvió varios puntos, quedó uno, que es el tema de lo tripartito. Y lo otro importante es que el Consejo de Salarios sea de salarios. O sea,
Después hay negociación colectiva, que es otra cosa. ¿Cómo es lo de los tripartitos? El tripartito es en la negociación específica. O sea, el tripartito arriba está bien. O sea, lo que sí complica es en el consejo de salario específico de cada sector. Ustedes entienden que tiene que existir el Consejo Superior Tripartito, pero que luego de ahí para abajo tiene que ser empresas o cámaras con sindicatos. Sí. Para cerrar, ¿cómo están siguiendo el conflicto de la pesca? A ver, en principio te diría, hicimos nosotros hace tiempo, me preocupa el de la pesca, me preocupa el de los lácteos, o sea, me preocupan todos los conflictos y me preocupa que muchos de esos conflictos siempre son cuando están llegando a los consejos de salarios. Hoy tenemos paro, el paro de hoy es por otro tema, mañana tenemos un paro que no lo entendemos. Esas son cosas que me parece que no ayudan a la hora de, todavía no nos sentamos a conversar por los consejos de salario, algunos sectores, otros ya empezaron y ya hay ese tipo de cosas. Yo creo que no ayuda tampoco ese tipo de conflicto que a veces son medios irracionales a la imagen país también. Entonces eso nos puede afectar para eso que queremos hacer de país desarrollado. Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ti.